Muy buenos días a todos, estimados alumnos. Como ya se habrán informado, ayer la universidad solicitó que las clases ya se hagan en la modalidad de teledocencia. Así que se les envía a todos un link para realizar esta clase en forma remota. Para empezar, por favor, ¿me pueden confirmar si tienen el video y el audio y se ve la presentación en pantalla? Julieta, Martín, Agustín, ya, muchas gracias por la confirmación. Las clases anteriores nosotros habíamos visto los conceptos básicos de la macroeconomía y habíamos empezado viendo la definición de macroeconomía, los conceptos básicos. Y lo primero que hicimos fue ver el concepto del crecimiento y la medición del PIB, Producto Interno Bruto. Decíamos que finalmente lo que importa más que el valor absoluto del indicador del Producto Interno Bruto es la tasa de variación, es decir, el crecimiento, en particular el crecimiento anual del PIB, y quien mide el Producto Interno Bruto en Chile es el Banco Central de Chile. Posteriormente, en la clase anterior, número 7, vimos el concepto de la inflación, el cambio en los precios, y habíamos visto que esos cambios en los precios deben ser medidos, para lo cual teníamos nosotros dos indicadores que son los que se ocupan habitualmente, y esos indicadores son el deflactor implícito del PIB y el IPC. Decíamos que la principal diferencia en términos de metodología de medición del IPC con respecto al deflactor del PIB es el hecho de considerar o no considerar los productos importados. El deflactor del PIB no considera y deja fuera los productos importados porque por definición se basa en todo lo que es la producción local. En cambio, el IPC es un indicador de consumo y el consumo, por supuesto, también incluye productos de consumo local. En la clase de hoy día entonces vamos a hablar del desempleo. Entonces recordemos que estas cuatro clases, las cuales vamos a hacer una introducción muy breve y muy corta a los conceptos básicos de la macroeconomía. La clase número 6 vimos la actividad económica, definiciones y Producto Interno Bruto. En la anterior clase número 7 vimos la inflación, la trayectoria de los precios. Y en la clase que corresponde al día de hoy, desempleo, vamos a dedicar la clase a ver en qué consiste esta situación de personas que están desocupadas. Entonces, como primera definición, algo que a lo mejor no es tan obvio como definición, ¿qué se entiende por desempleo? Y desempleo se entiende como la persona que busca activamente trabajo y no lo encuentra. Es decir, la primera condición no es solo que no esté trabajando, sino que adicionalmente que esté buscando trabajar. Entonces, de aquí se deduce que una persona que no está trabajando, pero no está buscando trabajar, no se puede considerar como un desempleado. Es decir, si una persona pierde su trabajo y está cómodamente sentado en el sillón de su casa, mirando su teléfono celular y esperando a ver si alguien lo llama para ofrecer algún trabajo, esa persona, para efectos estadísticos, como se define, no se considera un desempleado porque no está buscando activamente trabajo. Tenemos que considerar que el desempleo dentro de las variables económicas es, sin lugar a dudas, la que golpea más directamente el bienestar social de las personas, porque el crecimiento, el desarrollo económico es algo que se va sintiendo en el largo plazo. La inflación es algo que comienza a erosionar lentamente nuestro bolsillo, pero en cambio el desempleo
es algo que te pega en forma violenta, es decir, una persona pasa de tener un ingreso 100 a un ingreso cero de un día para otro. Entonces, efectivamente, es la principal preocupación económica de las personas es el desempleo. Y por supuesto, un elevado desempleo reduce la producción de una economía por simple lógica. Si recordemos que la función de producción depende de el factor trabajo y el factor capital, y si el factor trabajo se reduce, es decir, hay menos trabajadores disponibles, vamos a tener una menor producción. Por lo tanto, golpea directamente a las personas y golpea directamente a la economía en su conjunto. ¿Quién mide el desempleo en Chile? El desempleo lo mide el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces ya tenemos tres indicadores que son de los más importantes para la macroeconomía. El Producto Interno Bruto, que mide el crecimiento, y eso ya sabemos de las clases anteriores que lo mide el Banco Central de Chile. En la clase anterior vimos la inflación, la evolución de los precios en promedio, y ya sabemos también que eso lo mide el INE. Y ahora tenemos un segundo índice que también lo mide el INE, que es el desempleo. El Producto Interno Bruto era una medición que habitualmente se entrega una vez al año. La inflación es una medición que se hace mensualmente y el desempleo también es una medición que se hace mensualmente. Entonces todos los meses se indica el cálculo de las encuestas y medición del desempleo a nivel nacional. Y para eso tenemos que hacer y definir unas clasificaciones de cómo vamos a medir a quiénes vamos a encuestar, quiénes van a ser considerados y quiénes no van a ser considerados. Vamos a hacer acá un cuadro esquemático, entonces vamos a hacer un... Entonces primero tenemos la población total, es decir, todos los habitantes, en este caso de Chile. Y eh, la primera definición que vamos a hacer, voy a borrar esto acá, vamos a diferenciar y vamos a decir quiénes son las personas que están en edad de trabajar. Por lo tanto, acá vamos a dejar fuera a los bebés, a los niños pequeños y a todos los menores de edad que no están en edad de trabajar todavía. Y esto lo vamos a llamar el PET. Entonces, lo primero que tenemos que definir es quiénes son las personas que tenemos que encuestar y son las personas que tienen la edad mínima para poder trabajar. Y ahora aquí viene la definición importante. Dentro de la población que tiene edad para trabajar, hay personas que están trabajando o bien no están trabajando, pero están buscando activamente volver a trabajar. Bueno, todas estas personas que trabajan o perdieron su empleo y están buscando activamente recuperarlo, es lo que se llama la fuerza de trabajo. Entonces, este es el punto principal donde se hace la medición, fuerza de trabajo. Entonces, fuerza de trabajo son todas aquellas personas que tienen edad legal para trabajar, que están trabajando o bien si perdieron su trabajo, que están buscando activamente volver a trabajar. Y estas personas
los que son la fuerza de trabajo sobre lo cual se mide la tasa de desempleo, se van a dividir entonces en dos grupos, que son los ocupados y los desocupados. Y de aquí aparece la tasa de desempleo o tasa de desocupación, solamente de lo que es fuerza de trabajo. ¿Alguien podría buscarme el dato para que le pongamos número a esto? ¿Cuánto es la fuerza de trabajo al día de hoy en Chile? ¿Quién me puede dar ese dato? Para que vayamos poniéndole número al caso ejemplificado de Chile. Dice que está como superando los 10 millones de personas y que, y eso, o sea, eso dice ¿Sí? ¿Quién habla, perdón? eh, Melanie, ¿Perdón? Melanie Díaz. Melanie Díaz. Ya. Entonces vamos a anotar acá el número que nos dice Melanie. Fuerza de trabajo, hoy día, ¿tienes el número o es un número aproximado? No, dice que supera los 10 millones de personas. Ya vamos a poner 10 millones en Chile. ¿Alguien tiene otra cifra similar para corroborar? ¿Alguien me podría entregar otra cifra para corroborar o complementar el dato que nos entregó Melanie? A mí me salió 10,2 millones, pero no sé si es como casi lo mismo. Sí, depende de qué tan actualizado, pero estamos hablando más o menos de la misma cifra. Entonces, pero la idea, esto es para poner un número a lo que estamos hablando. Ahora, fíjense que, ¿cuánto aproximadamente la población de Chile? No sé si es 17, 18 millones de personas. Entonces, eso significa que obviamente a los que se le aplica la estadística, primero son todas las personas mayores de edad, que tienen la edad legal para trabajar, pero adicionalmente son las personas que están buscando activamente trabajar. ¿Podrían complementar esa cifra? Es, a ver si alguien me entrega el número de la cantidad de inactivos en Chile. Son las personas que tienen edad para trabajar, pero no están trabajando. Profe, a mí me sale que son 9,3 millones Perdón, 9,3 millones, ¿qué cosa? de desocupados. De desocupados, no, imposible. Estaría todo Chile cesante. Así es que me sale 10,2 millones de personas con una ocupación y de 9,3 millones de una tasa de desocupación en el trimestre noviembre de 2025 a enero de 2026. Sí, no sé, tiene que haber algún error en lo que estás leyendo, porque si tuviéramos 9 millones de cesantes, estaríamos en guerra ya. Eso significaría que todo Chile está cesante. O sea, a mí me sale en porcentaje, profe. No me sale como... Ah, ya, no, pero los inactivos, que era lo que quería anotar ahora. Sí, no, sí, sale como eh, de como 8,3. Pero en el trimestre de diciembre de 2025 a febrero de 2026. Entonces, Pero te sale un porcentaje de 8%. sí, 8,3%. Ya, 8,3% de inactivos en Chile. Detengámonos un momento para
ver qué es lo que es esto de los inactivos. Inactivo es una persona que tiene la posibilidad y tiene la edad legal para trabajar, pero no está buscando trabajo porque lo perdió o bien no tiene ningún interés en trabajar. Entonces, denme algún ejemplo de inactivo, una persona que tiene edad para trabajar pero no trabaja, pero por decisión voluntaria. ¿Algún estudiante? Por ejemplo, vamos a poner aquí inactivos, eh, un estudiante que decide que va a dedicar su tiempo, obviamente a las horas de estudio, valga la redundancia, y no va a trabajar. ¿Qué más podríamos agregar? Amas de casa. Ya digamos una dueña de casa. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre de alguien que tiene la edad para trabajar, pero voluntariamente no trabaja por múltiples razones, pues? Vamos a agregar acá también un pensionado. Un pensionado es una persona que llegó a su edad de jubilación y recibe una pensión, pero el pensionado no tiene ninguna obligación de dejar de trabajar. Alguien puede recibir una pensión y seguir trabajando. De hecho, yo soy pensionado, yo recibo pensión. Hace varios años yo sigo trabajando, pero un pensionado habitualmente deja de trabajar, entonces sería un inactivo, porque tiene la edad para trabajar, pero decidió vivir de su pensión. ¿Qué otros ejemplos se les ocurre? Estudiante, dueña de casa, pensionado. Vamos a agregar también un rentista. ¿Qué es lo que será un rentista? La palabra lo dice. ¿Qué creen que podría significar un rentista? Que tiene casa arrendando. Exactamente, es una persona que tiene un patrimonio formado normalmente por propiedades, pero pueden ser otras cosas también, pero habitualmente una persona que tiene propiedades, que tiene casas, departamentos, arrienda estas propiedades y vive de la renta que le producen estas propiedades, o sea, vive de los arriendos, por eso que es un rentista. Entonces, esta persona que formó este capital con el esfuerzo de su trabajo, o bien hay situaciones que lo puede haber heredado. Conozco algunas personas que han recibido algunas herencias importantes, tienen propiedades, las arriendan y no le trabajan un peso a nadie. Eso sería un rentista. Y hay otro término que se ocupa en forma un poquito despectiva, pero también se menciona a veces en estadística, que es el nini. ¿Sabes lo que es un nini? Es como un meme, pero con N. ¿Qué será un nini? No Que no sé. trabaja ni estudia. Exactamente. No trabaja ni estudia. Eh, Se refiere normalmente a una persona joven, muy joven, hablemos de 18, 19, 20, 21 años, que no está estudiando, pero tampoco está trabajando. Digamos que no, por ser en términos simples, no hace nada productivo. Y una persona que calificaríamos de nini, ¿cómo vive si no trabaja? Mantenido. Claro, normalmente es un joven que vive que con sus padres por una o por alguna razón buena o mala, pero el tema es que finalmente decide no trabajar ni tampoco estudiar. Bueno, entonces volvamos acá a la fuerza de trabajo. Finalmente se va a separar entre los ocupados y los desocupados. Y aquí se hace una segunda división
en que se separa a los cesantes de los que buscan trabajo por primera vez. Entonces, dentro de los desocupados, la mayor parte de los desocupados corresponde a personas que perdieron su trabajo. Estaban trabajando y dejaron de trabajar. Pero también existen las personas que buscan trabajo por primera vez. Y el ejemplo típico de las personas que están sin trabajo, pero buscan trabajo por primera vez, son los egresados de la universidad. Los estudiantes terminan su carrera, sacan su título, tienen su diploma y una vez que han terminado salen al mercado laboral a trabajar. Pero salvo una rarísima excepción, nadie encuentra trabajo al día siguiente, ni a la semana siguiente y rara vez al mes siguiente. Entonces están algún tiempo buscando trabajo y durante ese tiempo califican como desocupados, es decir, son personas que tienen edad de trabajar y además están buscando activamente eh, el trabajo. De hecho, es curioso la definición estadística con la que se considera a una persona ocupada. Todo esto se basa en encuestas con muestreo aleatorio y le hacen una serie de preguntas a la persona sobre su experiencia, su perfil profesional, su actividad actual, y para saber si la persona califica o no como ocupado, se le pregunta con respecto a la semana anterior y se le dice, durante la semana anterior, usted tuvo una actividad remunerada de al menos una hora en la semana, una sola hora. Y si la persona responde que sí, que tuvo una actividad remunerada por una hora, se considera que esa persona es un ocupado. Ahora ustedes entenderán que una persona que trabaja en promedio una hora a la semana es bastante más parecido a un cesante que a un trabajador normal. Pero bueno, eh, así está hecha esta metodología de medición. Y de todas maneras también hay una estadística en que empiezan a detallar, bueno, de estas personas, quiénes tienen un empleo completo y quiénes tienen lo que se denomina un empleo precario. Y otra cosa importante también que se produce confusión, que dentro de los ocupados se consideran todas las personas que hacen alguna actividad remunerada, independiente de que tengan un contrato o no. La informalidad, lo vamos a ver en algunos cuadros más adelante, también se mide, pero cuando se habla de ocupados se refiere a todas las personas, tengan o no tengan contrato de trabajo, simplemente por el hecho de tener una actividad remunerada. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los indicadores que se toman a partir de estas definiciones que acabamos de ver? Tenemos por un lado la tasa de desempleo, que es el número de trabajadores desempleados o desocupados dividido por la fuerza de trabajo. Y por otro lado, la tasa de ocupación, ese es un indicador bastante interesante, que es distinto, que dice el número de ocupados dividido por la población en edad de trabajar. Y por último, tenemos la tasa de participación, que significa el tamaño de la fuerza de trabajo en relación a la población en edad de trabajar. Este último indicador nos dice qué porcentaje de las personas que legalmente podrían trabajar efectivamente están trabajando. Entonces, suele ocurrir que en los países desarrollados la tasa de participación es mucho más alta que los países menos desarrollados, es decir, hay un porcentaje proporcionalmente mucho mayor de la población que efectivamente trabaja, pudiendo tener la edad para trabajar.
Veamos entonces cómo ha sido la tasa de desocupación desde el año 2022 hasta el año 2026, los últimos 4 años. Lo que está en verde al medio es la tasa de desocupación a nivel país promedio y vemos que los últimos años ha estado oscilando en torno al 8%. Lo que es interesante ver es la diferencia importante que hay en la tasa en, en la tasa de desocupación entre hombres y mujeres. De hecho, la de color rojo es la tasa de desocupación de mujeres, que es significativamente más alta que la que está en azul, que es la tasa de desocupación de hombres. De hecho, vemos que la última medición a diciembre, perdón, a febrero del 2026, hay una diferencia de un 1,2%. Es una diferencia muy significativa y vemos que es consistente en el tiempo, que la tasa de desocupación de las mujeres es significativamente más alta que la tasa de desocupación de los hombres. Y otro dato que también es preocupante es que hemos estado en un promedio del 8% y nosotros deberíamos aspirar a tener una tasa de desempleo no más allá del 6%. Acá tenemos la tasa de participación entre hombres y mujeres y vemos que también hay una diferencia bastante significativa. En el cuadro al final, al extremo derecho, se ve el promedio de la tasa de participación de los hombres, que es del 71%, y de las mujeres, que es del 53%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 hombres que tienen edad de trabajar, 71 efectivamente trabajan. Y de cada 100 mujeres que tienen la edad legal para trabajar, son 53 las que están trabajando. Entonces, en otras palabras, nos dice que el porcentaje de hombres que trabajan es mucho mayor que el porcentaje de mujeres que trabajan. Habíamos mencionado que dentro de las estadísticas del desempleo no se considera el hecho de tener o no tener un contrato de trabajo. Cuando no existe un contrato de trabajo, se habla del empleo informal. ¿Cuál es el problema con el empleo informal? Quiere decir que esta persona no tiene acceso a todos los sistemas de seguridad social, es decir, de previsión social, de salud, de jubilaciones, etcétera, seguros de accidentes. Por lo tanto, cualquier problema que tenga esta persona no tiene absolutamente ninguna cobertura. Un trabajador, por ejemplo, si sufre un accidente, existe un accidente de seguros del trabajo que cubre todos sus gastos de hospitalización y medicina. Y si eventualmente producto de ese accidente la persona queda incapacitada de seguir trabajando, se le pagará una pensión de invalidez de por vida gracias a esto de seguro de accidente. Entonces tenemos que existe el empleo informal y el sector informal, es decir, hay personas que pueden trabajar en la informalidad en una empresa absolutamente formal. Por ejemplo, imaginemos una empresa absolutamente bien constituida y que contrata para un servicio de aseo a un grupo de trabajadores, pero no les hace contrato, sino que simplemente les paga en forma diaria todos los días. Y por lo tanto esta persona no tiene descuento de salud, no tiene descuento de fondo de ahorro para la previsión, no tiene seguro contra accidentes. Entonces está trabajando la informalidad. Y cuando hay un sector económico
que se caracteriza por funcionar dentro de la informalidad, se habla de un sector informal. Entonces, estas personas que están en la informalidad también son informados en estas encuestas a través de los indicadores de informalidad laboral. Entonces, el primer indicador que se ocupa es uno que es denominado el TOSI. TOSI es la sigla de tasa de ocupación en el sector informal. Entonces, cómo se establece este indicador? Como el número de ocupados en el sector informal versus el total de ocupados. Y por otro lado está la tasa de ocupación informal, que es el total de los ocupados informales dividido por el total de ocupados. Ahora, estas tasas son en general más altas mientras menos nivel de desarrollo económico y social tengan los países. Y hay otro dato interesante, el ejemplo que había puesto recién, puede haber una persona trabajando informalmente en un sector formal, es decir, en una empresa absolutamente formal. Puedo tener algunos trabajadores a los que solamente les pago en forma diaria y en billetes y no tengo ningún tipo de contrato. ¿Cuáles son los tipos de desempleo que existen y por qué se producen? Un caso muy importante mencionar es lo que se llama el desempleo friccional. ¿De dónde surge el desempleo friccional? El desempleo friccional surge de la dinámica del mercado que hace que las personas de repente abandonen su trabajo, en algunos casos voluntariamente, para buscar condiciones mejores en otra empresa o en otra actividad. Entonces, esto significa que habitualmente, aunque una economía esté bien, siempre tiene que haber una pequeña tasa de desempleo son todas las personas que habitualmente se están trasladando de un empleo a otro. Y esto es importante tener este concepto que siempre habrá un desempleo friccional como mínimo entre un 3 y un 4%. Por lo tanto, al igual como decíamos que no se puede pretender tener una tasa de inflación igual a cero, tampoco se puede pretender tener una tasa de desempleo igual a cero, porque existe el desempleo friccional. Por lo tanto, siempre va a haber gente que está cambiando de trabajo, que se retiró para cambiarse a otra empresa, entonces esto siempre va a existir. Por otro lado, tenemos el desempleo estructural, y el desempleo estructural es el que se transforma en algo permanente en el tiempo, que puede ser por diversas razones. Por ejemplo, habíamos comentado que existe un desempleo estructural de tipo tecnológico por las tareas que han sido reemplazadas por la robótica. Ejemplo, los cajeros en un supermercado, que han sido reemplazados por sistemas de autoservicio, los cajeros en algunas estaciones del metro, que han sido también reemplazados por una especie de tótem de autoservicio, y en el mismo metro también tenemos los conductores de los trenes. Los últimos trenes que se han introducido en las líneas del metro son totalmente automatizados y robotizados y no son manejados por personas. Profe, ¿Y te escucho? cuando las empresas dicen así como que despidieron o despiden a personas por necesidad de la empresa, ¿qué tipo de desempleo sería? Así como el desempleo también estructural. O,
No, necesidad de la empresa es algo que no es generalizado en la economía, sino que es una situación particular de la empresa. Supongamos una empresa que le está yendo mal en los negocios y necesita recortar costos porque no tiene dinero para pagar todos los sueldos. Entonces, ahí hablamos de necesidades de la empresa. También se le llama necesidades de la empresa, porque suena más elegante, cuando hay un trabajador que es ineficiente en su trabajo. Entonces no hay una causal que diga eh, esta persona fue despedida porque es súper malo en su trabajo, sino que se le llama necesidades de la empresa. Cuando la necesidad de la empresa ahí es cambiar a este trabajador por alguien que haga funcione mejor en su puesto. Pero la causal necesidad de la empresa se refiere a cosas puntuales de una empresa. Acá nosotros estamos viendo el desempleo a nivel masivo de todo el país. Entonces esa es la diferencia. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias, gracias. Si nos referimos al empleo friccional, deberíamos entender entonces que debe existir lo que en economía se llama la tasa natural de desempleo. Y la tasa natural de desempleo se refiere a una tasa mínima de desempleo que no podemos evitar. O sea, vuelvo a insistir, no, un país nunca va a tener una tasa de desempleo igual a cero, principalmente porque existe el desempleo friccional y adicionalmente porque en algunos casos existe un desempleo estructural que va más allá de las situaciones particulares de una empresa. Aquí volvemos al concepto entonces de el producto potencial que ya lo habíamos mencionado dos clases anteriores y que tiene que ver con el concepto de la FPP. Recuerdan que cuando hablábamos de la FPP, la frontera de posibilidades de producción, decíamos que marca el nivel máximo de producción, asumiendo que todos los recursos se están ocupando al máximo, al 100%. Bueno, uno de esos recursos es la fuerza laboral, fuerza de trabajo. Por lo tanto, el pleno empleo es el Producto Interno Bruto que se podría alcanzar si es que todos los trabajadores estuvieran ocupados en algún momento del tiempo. También tenemos el concepto del desempleo cíclico. El desempleo cíclico se refiere al ciclo de los vaivenes económicos. Es decir, todos sabemos que la economía en el tiempo tiene periodos de alza y de baja que normalmente pueden durar 4 o 5 años. Es decir, hay un periodo donde la economía va en alza y cuando está en alza, obviamente el desempleo baja. Y después cuando comienza un periodo recesivo, después de un cierto número de años, viene todo lo contrario, comienza un aumento de la tasa del desempleo. ¿Cuántos son los ingresos que se le pagan a una persona en Chile? Una persona que está con una relación formal de trabajo recibe un sueldo o salario y ese salario está ajustado a ciertas normas. Una de esas normas que existe en Chile y en casi todos los países del mundo es lo que se denomina el salario mínimo, es decir, cuánto es lo menos que le puedo pagar a una persona. Actualmente eso está del orden de los 539.000 pesos brutos y llevado a un valor líquido, es decir, lo que llega a tu bolsillo son aproximadamente 440.000, o sea, casi 100.000 pesos menos. Ahora, ¿por qué se produce esa diferencia? Esa diferencia se produce porque la persona cuando recibe el total de su ingreso debe destinar un 7% para el fondo de salud y un 10%
para el ahorro previsional, más unos seguros y otras cosas que se van agregando, finalmente aproximadamente termina pagando un 20% de descuentos previsionales. Y por lo tanto, eso hace que el sueldo bruto completo, después de hacer todos estos descuentos, baje en unos 100.000 pesos aproximadamente. Quien hace los cálculos y quien publica estos ingresos es el INE. Aquí aparecen algunas preguntas que vamos a responder con algunos gráficos a continuación. ¿Cuánto es el ingreso medio de los trabajadores en Chile? ¿Cuánto es el ingreso mediano? ¿Existe una brecha de ingresos entre hombres y mujeres? Y existe una brecha de ingresos motivado por la educación universitaria. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, acá tenemos el ingreso medio en Chile. Lo que está en color morado es el ingreso medio de las mujeres y lo que está en color azul claro, celeste, es el ingreso medio de los hombres. Entonces, aquí aparece el 2020, 21, 22, 23, 24. Y vemos que hay una brecha de género relativamente fuerte y que no ha cambiado mucho en todos estos años, que está entre un máximo de un 25% y un mínimo de un 20%. De hecho, incluso se ve como que la brecha aumentó en vez de disminuir. Entre el año 2020, 2021 a 2023, 2024 está más alto ahora. En el caso del 2024 es bastante grande la brecha. Vemos de un promedio de 7,56 para las mujeres versus poco más de 1 millón para los hombres. Pero sin embargo, cuando vemos el ingreso mediano, vemos que la brecha es levemente más baja. ¿Alguien me podría explicar la diferencia estadística entre el ingreso medio y el ingreso mediano? Estas son definiciones de estadística básica que probablemente las vieron en el colegio alguna vez. ¿Alguien me podría dar la diferencia entre el ingreso medio y el ingreso de la mediana? O busquen la definición de mediana para que alguien me pueda recordar cuál es la definición de la Se mediana. supone que el ingreso medio, profe, es como el dato central de, si los ponen a toda la lista de los sueldos, el ingreso medio vendría siendo el promedio. El mediano es el dato medio, ¿o no? Sí, esa es la explicación, la vamos a complementar un poco más. El promedio, igual que el promedio de sus notas, es simplemente sumar todos los valores y dividir por el número de observaciones. Como cuando ustedes dicen quiero ver mi nota promedio, suman todas las notas y dividen por el número de notas. En cambio, el valor mediano significa que tú haces un ranking ordenando todos los valores desde el menor hasta el mayor, y después cuentas el número de observaciones y la observación que está exactamente en la mitad, esa es la mediana. Ahora, ¿qué significa el hecho de, vemos acá que la mediana, incluyendo hombres y mujeres, en Chile fue de 611 el 2024 y de 897 el 2024? ¿Qué significa que el promedio sea mucho mayor que la mediana? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo interpretarían ustedes que en una serie de datos la mediana tenga un valor mucho más bajo que el promedio? Lo que pasa es que el promedio es muy susceptible a datos muy altos. Entonces, por eso posiblemente aparezca que el promedio es mayor a la mediana. Efectivamente, la mediana podríamos decir que es más representativa de la realidad porque el promedio
se ve muy influido por unos pocos datos que sean mucho mayores. Muchas veces se utiliza el ejemplo del ascensor. Supongamos que hay un ascensor en una oficina de alguna repartición pública donde van personas a hacer diversos trámites y por lo tanto es bastante representativo de la sociedad chilena porque las personas que entran en ese ascensor pueden ser de todas las clases sociales y económicas. Entonces decido que voy a hacer una encuesta de un promedio de remuneraciones de acuerdo a las 10 personas que entran en un ascensor. Entonces, si hago ese promedio y veo el sueldo promedio de las personas que ingresaron al ascensor, voy a quedar con datos similares a los que hemos visto recién, 600, 700, 800 mil pesos. Pero supongamos que un día entra al ascensor junto con las 10 personas, dentro de las 10 personas, un futbolista de elite, de los que trabajan en Europa y que tiene un sueldo equivalente a 100 millones de pesos mensuales. Y el resto son todas personas que andan con sueldos del orden de entre los 500.000 y 1 millón de pesos. Bueno, resulta que solamente sumando el sueldo de esta persona, que son 100 millones, y dividido por 10 me va a salir que el promedio de ingresos de las personas que ingresaron a ese ascensor es de 10 millones de pesos, lo cual está absolutamente alejado de la realidad porque hay una sola persona que gana ese ingreso en el ascensor, cuyo ingreso está muy lejos del promedio del resto, y adicionalmente, si es que yo calculo la mediana, ahí no va a cambiar, porque tengo una serie de personas que ganan entre 500 y 1 millón, del 1 al 9, y el número 10 es una persona que gana 100 millones de pesos. Por lo tanto, la mediana no va a cambiar, porque es el ingreso que está, como quien diría, al medio, o sea, que ordena por un ranking los sueldos de todas estas personas. Por eso que el hecho de que el promedio sea mucho mayor que la mediana significa que probablemente hay algunos ingresos son desproporcionadamente altos. Vemos acá la diferencia de género. Entonces, esto se refiere al total de los ingresos recibidos. Esto no es el ingreso promedio, lo cual no deberá ser muy sorprendente que el total de ingresos recibidos por los hombres sea mucho mayor que el de la mujer, tomando en cuenta que efectivamente son mucho más los hombres que trabajan que las mujeres. Acá tenemos un dato interesante que nos muestra cuál es la tasa de desocupación según los niveles de empleo. Y vemos que lamentablemente la mayor tasa de desocupación se da en las personas de bajos ingresos o ingresos medianos. Vemos que la mayor concentración está entre los 400 hasta los 800 mil pesos aproximadamente, es decir, donde probablemente está la mayor parte de la clase media y clase media baja, es donde tenemos los índices de desempleo más altos, lo cual por supuesto no es ninguna buena noticia. Otro dato interesante son los ingresos laborales de acuerdo al nivel educativo. Entonces aquí aparece en verde el ingreso promedio, en naranjo el ingreso mediano
y vemos dos cosas interesantes. ¿Se acuerdan que yo en una de las primeras clases hablamos del costo de oportunidad y mencionaba que el estudiante que termina cuarto medio puede tomar la decisión de entrar a estudiar una carrera muy larga, como es ingeniería, que es lo que están haciendo ustedes ahora, o bien entrar a trabajar? Si decides entrar a la universidad, significa que vas a estar 6 o 7 años sin trabajar y por lo tanto podrías haber estado ganando 6, 7 millones de pesos mensuales durante todo este tiempo. Pero este cuadro nos muestra que la decisión que tomaron ustedes en términos de costo-oportunidad, si bien probablemente estaba implícita y que no hicieron todo este cálculo, vemos que las diferencias son tremendamente grandes. Entonces vemos acá educación secundaria, que es la segunda columna. ¿Cuál es el ingreso promedio que se espera? 642.000. Y con educación universitaria, 1.480.000. Es decir, la persona que termina su educación universitaria tiene un nivel de ingreso que es más del doble que lo que recibiría si solamente hubiera terminado la educación básica y la educación media. Si pasamos de la educación primaria, el, el ingreso también es mucho más bajo, 476. Incluso la educación técnica, que es mucho más barata y una carrera mucho más corta, también hay una alza muy significativa con respecto al que tiene solamente la licencia secundaria. Pero también hay otro dato interesante para comparar y revisar acá, que se refiere a los niveles de desempleo. Por ejemplo, las personas con un posgrado tienen un nivel de desempleo del 2,8%, pero las personas que tienen solamente licencia secundaria tienen un nivel de desempleo del 40%. Entonces, eso muestra que fue aparentemente doblemente correcta la decisión que tomaron hace algún tiempo atrás de si seguir con estudios universitarios o ponerse a trabajar. Vemos que en términos de ingreso significa un ingreso que es más del doble y los niveles de desempleo también son los más altos para los que tienen la educación secundaria. Bueno, la clase de hoy día, desempleo, era una clase relativamente corta dentro de las clases que tenemos de macroeconomía. Recuerden que esta clase va a quedar grabada. Se les va a enviar el link de la grabación para que ustedes la puedan revisar y estudiar y también para los que no se pudieron conectar en la clase de hoy día. De hecho, tuvimos en promedio 16 conectados durante la clase. No sé si es que hay alguna pregunta o consulta o si no damos por terminada la clase de hoy día. No, Se les agradece a todos su asistencia, participación y nos estaremos viendo el próximo lunes, supongamos que ya de vuelta a las clases presenciales normales. Nos vemos en 2 días más. Estén todos muy bien. Nos vemos. chao, Chao, profe. profe, No, gracias. no.